Hoy he suspendido, hermano, la doctrina de la iglesia, los sermones que hemos estado hablando. Hoy tocaba la iglesia y el Estado, pero vamos a suspender por el momento, dado el caso que es necesario que todos tengamos algunos pensamientos en orden con relación a los asuntos proféticos. Hay algunos de los hermanos que están teniendo algún tipo de problema. Algunos creen que ya mañana se termina el mundo y hay problemas. En vista de eso, me voy a atrever, porque es un atrevimiento de parte mía, porque hablar de asuntos proféticos se necesita profundizar, tratar de hablar sobre los temas importantes de esta doctrina profética de los últimos tiempos. Yo espero que ustedes me puedan prestar su atención. Vamos a ocupar mucho la Biblia. Si avanzamos poquito, pues avanzamos poquito, pero vamos a salir a las 5:15. Bueno, abran su Biblia, por favor, en el libro del profeta Isaías, capítulo 46, versículo 9 y versículo 10. Isaías, capítulo 46, versículos 9 y 10. El que lo encuentre, ponemos de pie. No más necesito su atención, hermano, y mucha Biblia. ¿Lo encontraron? Vamos a leer la palabra. Dice Isaías 46, versículo 9 y versículo 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor. Nos hemos reunido para cantarte, alabarte, pero también, Señor, nos hemos reunido para escuchar tu palabra. Te pedimos en esta hora, Señor, que nos des la fuerza, nos des la dirección a través de tu Espíritu Santo. Sobre todo necesitamos la inspiración de tu palabra, Señor, para poder predicar con denuedo tu palabra. Queremos que esta palabra pueda tocar nuestros corazones, nuestra mente, y que nos ayude a tomar decisiones importantes en nuestra vida. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque en esta hora necesitamos, Señor, de tu ayuda. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Siéntense, hermano. ¿Está usted listo, hermano, en caso de que deba morir hoy? ¿Está usted listo, hermano, en caso de que deba de morir hoy? Puede ser, están diciendo amén, sí, están diciendo, puede ser que hay alguno de nosotros que todavía no está listo en caso que debemos de morir hoy. Todos sabemos que la muerte llega en el momento menos esperado. El día de la muerte es importante, dice el libro de Eclesiastés. Es mejor que la fama, es mejor que el día del nacimiento, es mejor que el ungüento, dice. El día de la muerte es una decisión importante, porque para ese día puede ser que pasamos a otra vida, o bien en el cielo o bien en el infierno. Hoy, como dije al principio, hay tanta inquietud, hay muchos hermanos de los nuestros
que están confundidos, tal vez diría yo, debido a tanta propaganda de que el día 12 de diciembre de este año se va a terminar el mundo. Y lo peor del caso es que lo dicen los aztecas, unas personas que vivieron hace unos cuantos cientos de años. Y hay algunos que le han creído a esta mentira. Por eso digo, estamos listos, hermano, estamos preparados, bien que nos lleve el Señor o bien que muramos. Usted y yo, hermano, estamos llamados a experimentar y a permanecer en una nueva vida en Cristo. Yo debo de vivir para el Señor. Por esa razón importante, debo de estar preparado para el día que el Señor me quite la vida y me lleve a su presencia. Si Dios quisiera, el pasaje que hemos leído, hermano, dice que Dios es Dios y es el único. Él ha estado anunciando, dice el versículo 9, el 10, desde el principio de la antigüedad y también hoy. La Biblia, hermano, es el programa de Dios. Están escritas todas las cosas importantes para nosotros, las que pasaron, las del presente y también las de mañana. Mi consejo, dice el Señor, va a permanecer y haré todo lo que yo quiero. Yo le agrego yo. Dios es soberano, Dios va a hacer lo que Él quiere. Cuando digo Dios va a hacer lo que quiere es porque Dios tenía un programa para su creación. Hay una antesala, y de eso va a tratar el sermón en esta tarde, del regreso del Señor Jesús. Hay muchos que están esperando la segunda venida, de acuerdo, pero para llegar a la segunda venida de Cristo tenemos que pasar ciertos periodos de tiempo, periodos que la iglesia no va a estar aquí, periodos que van a pasar los hombres aquí en esta tierra. Esos hermanos que están inquietados porque dicen de que están poniendo chip y todo eso, pues yo sé que en España para entrar a un restaurante, a unos nightclubs, les venden, valen no sé cuántos euros la entrada, se los venden un chip y se los dejan poner, pero ya tienen que ser unos fanáticos, hermano, para que le metan un chip debajo de la piel y usted solo llega a la entrada y ahí le va marcando como una tarjeta de prepago de teléfono hasta que le termine el saldo. Yo no dejaría que me metan un chip debajo de la piel solo para ir a un nightclub. O en México, cuando estaba de moda los secuestros, los ricos les ponían unos chips a los hijos, a la esposa, por si en caso se los secuestraban, vía satélite podían averiguar. Usted ve en El Salvador, vale $8 mensuales, le ponen un chip en el carro por si se lo roban, averiguan dónde están las compañías de seguro. Pero hasta la fecha yo no he sabido, aunque sea propaganda tal vez, de que nos van a meter un chip a todo y vamos a andar ahí un registro de toda nuestra vida. Sin necesario de eso, hermano, los que tienen tarjetas de crédito ahí los tienen controlado a uno, solo lo pasan por un lector y le averiguan todo. Los que tienen tarjetas de crédito. Pero hay una antesala a la venida de Cristo. Cuando usted, hermano, abre el periódico todos los días por la mañana, cuando usted enciende la televisión, cuando usted enciende el radio y escucha la noticia, quedamos sorprendidos, hermanos, por la forma como van a ir encajando todos los acontecimientos proféticos. Yo le vi ayer una noticia que en España van a hacer una manifestación los indignados, como los que están en Estados Unidos, en Inglaterra. ¿Quiénes son los indignados? Cualquier gente que no está conforme, que acusa
a los que manejan la economía del mundo, como donde están todos los Wall Street de Nueva York, que son los que tienen esta situación económica sumergido al mundo de préstamo. Países como Grecia, que ya nadie les presta dinero porque están endeudados, así como cualquier persona de nosotros. Y esos indignados están acusando a los ricos del mundo, que nos tienen así como estamos, con una recesión, con una inflación. No hay incentivo. Claro, esto produce otra cosa. No hay incentivo de producción. El que tiene dinero pues no quiere seguir invirtiendo. No hay producción, no hay agricultura. Entonces nos vamos a morir de hambre. Esto es una cosa compleja. Son los ventiladores que tengo aquí. No más basta ver todo esto que le digo, los periódicos, la televisión, los noticieros, y usted se va a dar cuenta lo que estamos viendo. Una de las cosas terribles, hermano, para la antesala de la segunda venida de Cristo, hermano, es la multiplicación del engaño. Hay una nueva religión, no sé si usted la ha escuchado, se llama la Nueva Era. Cuando usted ve, por ejemplo, un grupo étnico de Nahuizalco que van a unas montañas o van allá al Tazumal y hay un día que le adoran a la tierra y van y hacen unas oraciones y ponen unas candelitas ahí y están pitando unos cuernos y unos caracoles grandes. Están celebrando el culto a la tierra. Esos son la nueva era. La nueva era predica que todas las religiones conducen a Dios y no importa donde usted esté, que va a conducir a Dios, lo va a conducir a Dios en religión. Eso se llama la nueva era. Tiene que ver con el humanismo. Y esa religión que está entrando suavecito, que tal vez algunos de ustedes no han oído, esa religión que se unió a la nueva era, aún está entrando aún en las iglesias cristianas, porque hay mucho engaño. Hay muchas personas que militan en esta religión. Hay muchos creyentes que están andando por caminos equivocados. Pienso que usted y yo, hermano, tenemos que ser sumamente cuidadosos con la información que recibimos. No importa si es la televisión, el periódico, la internet o lo que sea. Si se opone a la Escritura, yo tengo que rechazar esa información. Por eso el Señor instruyó en el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo, el versículo 5 y el versículo 6, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos van a engañar. Y oiréis de guerra y rumores de guerra, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, dice el Evangelio de San Mateo 24, versículos 5 y 6. Aunque nosotros como iglesia, hermano, querramos estar al margen de todas estas situaciones, no podemos estar al margen. Usted ha leído en la Biblia, hermano, que el anticristo va a desatar, por ejemplo, una gran persecución contra los cristianos. Usted nunca ha visto los noticieros, hermanos, cómo persiguen a los cristianos en la República Popular del Sudán o en la República Popular de Corea del Norte. Una vez vi un noticiero de televisión donde del aeropuerto para el centro en Corea del Norte, en la capital se me ve el nombre, ¿cómo se llama la capital de Corea del Norte? No, Seúl es la del sur. Esos coreanos, para que el turista pueda ver la prosperidad detrás de la pobreza que tiene, porque es un país de los pocos comunistas en el mundo, todos los edificios son pura fachada de cartón y de plástico y de PVC y de plywood o de tabla roca, a ver de qué será. Y entra el turista en la carretera que viene del aeropuerto y puede ver aquellos edificios bonitos, pero son puras pinturas. O países como China, aún que hay un poco de apertura para la religión, o otros países del mundo donde persiguen a los cristianos.
No por ser comunista, porque también hay otros que predican el Islam y no los persiguen, pero los marginan a los cristianos. La cosa, hermano, que la nueva era va a engañar a multitudes de personas, inclusive a los cristianos. El pasaje que hemos leído de San Mateo 24 habla también el Señor de que se presentarán conflictos armados. Alguien va a decir, si la guerra siempre hemos sabido que hay guerra. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Pero no tantas como ahora. Guerras, hermano, por ejemplo, en el África, donde hay genocidio que matan 6 millones de personas. Y guerras hay en el mundo. Hoy en día. Dice el versículo 6 que hemos leído de San Mateo y aún hasta el versículo 8, pero aún no es el fin, dijo el Señor, porque habrán guerras y rumores de guerra, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio únicamente de dolores, dijo el Señor. Es imperativo, hermano, es necesario que se produzcan estas cosas para que aparezca el Señor. Nadie va a estar exento. Gracias a Dios que nosotros ya pasamos una, ojalá que no nos venga otra guerra. Pero es necesario, es imperativo que se produzca el caos, que haya naciones que peleen entre ellas para que se cumpla la palabra de Dios. Estas guerras, hermanos, son por intolerancia, por cosas políticas, por cosas religiosas, y alcanzan niveles inconcebibles. Se matan los hombres. Pienso que como creyentes debemos estar preparados y tal vez pedir fortaleza al Señor Jesucristo con el fin de que nos guarde firme cuando se desaten estos tiempos. Que nos dé fuerza el Señor. Habrá persecución también contra los fieles. Hoy, aquí en El Salvador, no nos persiguen por ser evangélicos cristianos. No hay persecución. Pero en los últimos tiempos sí, hermanos, sí lo será. Habrá cárcel, habrá maltrato físico, habrá maltrato religioso. Para aquellos que se dejen llamar hijos de Dios, serán perseguidos. Y el Señor lo advirtió en el versículo 9 y versículo 10 de ahí, de San Mateo 24. El Señor dice, entonces os entregarán a tribulación, dice el Señor, y os matarán, y seréis aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre, y muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Hay creyentes que van a dejar de ser creyentes cuando los persigan. Será tiempo complejo y usted y yo podremos permanecer en esta senda de vida si estamos de mano del Señor. Por eso digo que pidamos fortaleza para que podamos soportar esta situación. Esto falta, hermano. Si el Señor no viene a llevar a la iglesia pronto, esto va a suceder. Ahora, ¿qué pasa con las cosas proféticas? Veámosle un vistazo así, algo preliminar, para que vea que sí estamos en el tiempo. Desde Adán hasta el diluvio pasaron 1600 años. Desde Adán hasta el diluvio. 1600 años. 100 años después del diluvio vino la confusión de lengua, que produjo un cambio en la historia del hombre. Todo el mundo habló otra lengua. 300 años después de la confusión de lengua, usted conoce Babel, ¿verdad? Ahí sucedió. 300 años después de Babel vino el llamamiento de Dios para Abraham. 430 años después vino el éxodo de Egipto, cuando los hebreos salieron con la voz y la dirección de Moisés. 500 años después del éxodo
de Egipto, hermanos, vino la dedicación del templo por Salomón en Jerusalén. Después de esos 500 años, hermanos, los judíos retornaron otra vez al exilio y estuvieron 70 años de cautivos en Babilonia. Casi llegamos ya al final del Antiguo Testamento. 500 años después que regresaron de Babilonia, que es donde estuvieron 70 años los judíos, nació el Señor Jesucristo. Hoy tenemos, después del nacimiento de Cristo, 2012 años. Dicen que hay un arreglo de ahí en 3 años que no se sabe si son más en el recuento del nuevo calendario, porque quiero decirle, hermano, que en el mundo hay 5 calendarios, no solo este que tenemos en el 2012, del calendario judío que está por el año 6700 no sé cuánto, está el calendario chino, está el calendario egipcio, está el calendario cristiano que es el de nosotros, pero en el de nosotros hay una diferencia de 3 años, puede ser que sea para adelante. Si el arreglo que le han hecho estuviéramos viviendo el año 2015 y no el 2012. Pero déjelo esos 3 años. Ahí veremos. La cosa es que después del nacimiento de Jesús y el Señor sube a los cielos, comienzan los últimos tiempos. No crean que los últimos tiempos es mañana cuando haya terremotos y todas esas cosas que dice San Mateo. Comenzó con la ascensión de Jesús al cielo. Comenzó los últimos tiempos. Nosotros somos personas del último tiempo y estamos viviendo el último tiempo. Hay algunas señales significativas que las quiero mencionar. Por ejemplo, en los últimos tiempos, el Estado judío en Palestina en 1948. Palestina se llamaba antes lo que es hoy Israel. Palestina pertenecía al Imperio Otomano, o sea, al Imperio Turco. Inglaterra era la potencia que lo había conquistado. Estoy hablándole en el año 1930 y pico en adelante, a principios del siglo de 1900. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, hermano, todos los judíos que pasaron por el Holocausto estuvieron en las cárceles de Hitler. No hubo patria para ellos y los tuvieron que introducir en lo que se llamaba Palestina, lo que es hoy Israel. 1948. Es una señal importante. Aparece el Estado judío en Palestina. Otra de las señales que usted puede ver, una evidencia, el mercado común. ¿Por qué cree que tenemos dólares aquí en lugar del colón? Por la globalización. Es más fácil que El Salvador compre en dólares que nos vendan en colones. Claro, en aquel tiempo había un montón de veremos que no era prudente porque hay un negocio, o sea, el negocio, ¿saben en qué está? La fábrica del billete que está en Estados Unidos, el que hace la moneda, el billete de $5 se lo vende a $4.50, El Salvador lo compra a $4.50. El Estado se gana 50 centavos. Y había unos problemas de eso, por el cambio de moneda, o sea, hay negocio. Y claro, todas las reservas de oro que tenía El Salvador guardadas en Estados Unidos, con eso compró el dólar y nos quedamos sin reservas de oro, a expensas que la moneda del dólar fluctúe, parte de la inflación que tenemos. El mercado común en el mundo. La creciente necesidad de un gobierno mundial. Usted ve ahora toda Latinoamérica con el presidente Chávez que quiere ganarse el liderazgo, quiere aglutinar alrededor de él toda Latinoamérica. Yo no soy politólogo, pero es lo que entiendo cuando veo uno en la noticia. Quiere, porque es enemigo de los americanos, quiere hacer su federación, su Latinoamérica. Se llama de varios nombres. Los europeos con su mercado común, los asiáticos con todo lo que es Tailandia, Birmania,
Indonesia, Japón, Corea, Taiwán, todos esos países. Los africanos, por otro lado. Se necesita un gobierno mundial. Este es como la tierra fértil para que aparezca el anticristo. Pero el anticristo, hermano, no crean que va a gobernar toda la tierra. El anticristo va a tener un grupo de naciones que él va a mandar, especialmente los países europeos y los países africanos que bañan el mar Mediterráneo, y algunos países que abarcan hasta lo que es Pakistán hoy en día y parte de Nepal y una parte norte de la India. Ese va a ser la federación del anticristo. Se llaman los pueblos de Fut, F-U-T. Porque los pueblos de Cus, porque va a desaparecer las Naciones Unidas, hermano. Un día va a desaparecer. Va a desaparecer la hegemonía de los americanos, va a desaparecer las Naciones Unidas y el mundo se va a organizar por federaciones. Y el más fuerte, que es la federación del anticristo, que es Europa, los pueblos de Fut, que abarca desde Portugal, España, Francia, Alemania, Italia, Yugoslavia, Rumania, Bulgaria, Hungría, parte de Checoslovaquia, Turquía, Siria, parte de Egipto, Líbano, Túnez, parte de Marruecos, Irán, Jordania, Kuwait, todos los países que están en el Golfo Pérsico, hasta alcanzar a Irán, que en la Biblia es Elam, y lo que es Irak, que son otros países que van a integrar la federación, y posiblemente tal vez nosotros los americanos nos integremos a una federación que vamos a quedar con los países de Estados Unidos, Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, o sea, la Commonwealth. Eso se llaman los tigrillos de Dada y de Sabá, aparecen en la Biblia. Tal vez olvidados un poco. Pero una señal es la necesidad de un gobierno mundial. Habrá guerras y conmociones por doquiera, eso lo vemos nosotros. Va a haber otra señal, un malestar en las iglesias, con el sentimiento de que algo anda mal con el mensaje y el plan de actividad de la iglesia. Va a haber un enfriamiento, lo que dice el capítulo 24 de San Mateo. Por el amor de muchos se enfriará. ¿Quién? De la iglesia. Muchos el amor de nosotros se nos va a enfriar. Esa es una señal del descontento en la iglesia del Señor. A la vez por ese descontento en la iglesia del Señor, entonces va a surgir un movimiento en pro de una iglesia única. Se conoce como ecumenismo, ¿no? La promoción de una iglesia única, que podría ser la chispa que provoque una nueva era en la historia eclesiástica, el ecumenismo. O sea, varias doctrinas y corrientes teológicas aglutinadas en una sola iglesia. Acuérdese que aunque la iglesia católica dice que es la dueña de la verdad, no, hermano, mire, estamos los evangélicos que tenemos el mismo Dios, Padre y Espíritu Santo. Está la iglesia ortodoxa de Chipre, la iglesia ortodoxa con el primado de Rusia, están los georgianos, están los chipriotas, unos que andan de negro con unas túnicas y barbas aquí. Esa es la iglesia ortodoxa. Los que no usan santos ídolos como la iglesia católica, sino que usan íconos, pinturas, pero son cristianos. La luterana y una serie, los metodistas, los anglicanos. Necesidad de una única iglesia. La estructura de la profecía, hermanos, tiene 3 líneas. Una, hay profecías para las naciones, hay profecías para los judíos y hay una profecía para la iglesia. Tal vez nos queda tiempo más adelante estudiar las profecías para la nación
Las naciones, pues les decía a los hermanos el miércoles, en aquel tiempo, hermanos, nosotros creemos que solo nosotros vamos a salvar. Mire, hay santos en la tribulación que se salvan. Hay naciones, cuando venga el Señor a reinar con vara de hierro por 1000 años, hay naciones que van a ser salvas. Se llaman las naciones ovejas. Usted ha leído aquel pasaje del Evangelio que el Señor pondrá a una fila de la derecha y uno de la izquierda, y uno se llaman los cabritos y el otro se llaman las ovejas. Esas son profecías para las naciones. Aquellas que le dieron un vaso de agua a un judío cuando era perseguido por el anticristo, el Señor va a tener misericordia de ellos. Son iglesias, son naciones donde dejaron predicar el Evangelio. Esas naciones se van a salvar. ¿Cómo? Pues hay un plan para ellos. Había que estudiar la señal profética de ellos. Hay un plan para los judíos y un plan para la iglesia. O sea, el reino de Dios se llama la iglesia. Y estas 3 líneas proféticas, hermano, tratan específicamente con 3 líneas. Por ejemplo, las naciones, usted va a encontrar toda la profecía que tiene que ver con las naciones en el libro de Daniel. Todas las profecías que tienen que ver con los judíos lo va a encontrar en su mayoría en el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel. Y todo lo que tiene que ver con las profecías con la iglesia lo va a encontrar en el libro de Apocalipsis. Todo lo que está ahí tiene que ver con la iglesia del Señor. Cada una de estas 3 líneas, Dios tiene un propósito, un objetivo. Sin el apoyo de estos 3 libros proféticos, sería difícil tratar de encajar todas las profecías, porque hay gente que abusa de las profecías. Hay gente que creen que porque tienen un don del Espíritu Santo andan ahí hablando cosas que no saben. Están abusando con las profecías bíblicas. Hay otros libros también afines, no crean que solamente eso. Por ejemplo, hay libros que tienen que ver con el presente de su época y hay libros que tienen que ver con el futuro. Por ejemplo, y hay otros que hablan exclusivamente del futuro, que son los que nos interesan. El libro del profeta Joel, el libro de Abdías, el de Nahum, Habacuc, Malaquías, tienen que ver con las cosas futuras. Por ejemplo, usted ha leído capítulo 2 del libro de Joel, que hay hermanos que lo usan para andar teniendo visiones y andar hablando revelaciones. Si usted lee, yo hago hincapié en eso, hermano. Si usted lee detenidamente el profeta Joel en el capítulo 2, a partir del versículo 14 en adelante, pero si usted lee el anterior, usted se va a dar cuenta. Hay un elemento importante cuando dice el Señor en Joel: cuando yo esté en medio de mi pueblo, y entonces después de esto yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y después de eso dice: cuando sea el día horrendo y espantoso de Jehová, cuando la luna se convierta en silicio y el sol en sangre y haya un gran terremoto. Esa es una profecía para Israel. ¿Por qué digo para Israel? Porque Joel lo que está diciendo es que los judíos, en el tiempo que sean perseguidos por el anticristo, van a necesitar del Espíritu Santo para poder ser alimentados, porque no van a poder encontrar predicaciones. El Espíritu Santo les va a dar revelaciones, les va a dar sueño para que se alimenten. Pero los hermanos abusan de la profecía y dicen que es para ellos, para este tiempo. Y usted lee en cualquier Biblia, tiene un título ahí: profecía para Israel. Joel capítulo 2. No dice que es para nosotros. Me dijo un hermano una vez: la lluvia temprana y la lluvia tardía. Es que la lluvia temprana, hermano, fue el día de Pentecostés, pero la lluvia tardía es allá para Israel, porque van a recibir el Espíritu Santo. De eso se van a alimentar, de eso se van a poder soportar la persecución del anticristo, Israel. Me faltan unos minutitos más. Hay otras señales importantes, hermanos. Por ejemplo, la señal evangelística. Esa es una señal importante. El evangelio, dijo el Señor, iba a ser predicado en todo el mundo. Esta señal nunca se había cumplido en otras épocas como ahora.
¿Hay algún límite que impida predicar el evangelio en todo el mundo? Con todos los medios y tecnologías que tenemos, con este gran ejército que tiene el Señor que se llama la iglesia cristiana. Nos está durmiendo la iglesia últimamente. Nunca se había cumplido esa señal profética y será predicado este evangelio a las naciones y entonces vendrá el fin, dijo el Señor. Y esta señal profética, que es la señal evangelística, en la Edad Media, al contrario, se privó a todo mundo de saber de la Biblia. Dentro de la predicación del evangelio en el mundo también hay otra señal evangelística. ¿Saben cuál es? El adelanto de la ciencia. Hace poco yo vi en la televisión que han fabricado una tráquea. Una tráquea es la parte que va de la glotis al pulmón. Es como una manguerita así con articulación. Y mire la ciencia cómo está tan adelantada, que agarran una tráquea que la hacen de PVC, como que es un tubo de agua, ¿verdad? De PVC, y le adhieren células madres de la columna vertebral y las incrustan en el plástico y las meten en una incubadora. En 15 días las células se multiplican y le pueden hacer un trasplante a usted para que el cuerpo no rechace el plástico y crea que es un cuerpo vivo y que no es plástico. Y estaban haciendo una operación para una muchacha joven con una trasplante de tráquea pegada con células madre. Y esta señal de la ciencia que será adelantada o aumentada, como dice Daniel capítulo 12 versículo 4, que es una señal notoria, peculiar del tiempo en que estamos viviendo nosotros. Y dice Daniel 12:4, muchos correrán de un lado a otro y la ciencia aumentará. Hoy hay tanta ciencia, cosas que nunca nos imaginamos. Yo recuerdo cómo revolucionó, por ejemplo, cuando salió el horno de microondas. Aunque es malo ese horno de microondas, ¿verdad? Es un producto radioactivo, por ejemplo, hay un compuesto radioactivo que lo que hace es bombardear las partículas de los alimentos al núcleo, con calor y con efectos radioactivos, y usted no sabe si calienta un pedazo de pan en el microondas, está comiendo un montón de sibelio, por ejemplo, que es el más común, el sibelio. O usted no sabe si está quemado el empaque del microondas y está saliendo toda la radiación del sibelio y en lugar de hacerle bien le está haciendo mal. No, yo no recomiendo un uso de microondas. Mejor ahí con una hornillita con brasita, mire, cueste la tortilla. Y después resulta que le dio un cáncer en el estómago, en la boca del estómago, y usted no sabe qué fue. A lo mejor fue el microondas. Pero cuando salió el microondas, sí, como que había venido el cielo aquí a la tierra, me acuerdo yo. Venta loca, vendiendo los microondas. Daniel dice que correrán de un lado a otro. La otra señal, hermano, es la señal política. ¿Cuál es la señal política? El retorno de Israel a su patria. Es otra de las señales que no existía en otras épocas pasadas. Dice Zacarías, capítulo 8, versículo 9, y profetiza Zacarías 8:9. Yo los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido y serán multiplicados, tanto como fueron antes. Bien que los esparciré entre los pueblos y aún en lejanos países se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y tornarán. Este es el retorno de Israel. ¿Dónde están? Todavía están regresando, hermano, la gente a Israel, los judíos que están esparcidos en todo el mundo. Observe usted en ese pasaje de Zacarías. No menciona las 12 tribus de Israel, Zacarías, sino está mencionando prácticamente la casa de Judá y la casa de José, es decir, todas las tribus que están al sur, conocidas históricamente como los judíos, en Zacarías, 8:9. ¿Cuándo fueron esparcidas, hermano?
en el año 70 después de Cristo, cuando el Señor dijo: y este templo lo van a destruir, dijo el Señor, no quedará piedra sobre piedra. Claro, estaba refiriéndose a una profecía de un general llamado Tito, romano, 70 años después que el Señor murió, resucitó y ascendió a los cielos. Los romanos llegaron a Jerusalén y destruyeron el templo. Las incrustaciones de oro estaban en las piedras. Por llevarse el oro, bajaron todas las piedras y destruyeron todo el templo. Se llevaron más de 1 millón de judíos cautivos, presos, y mataron más de 600,000 judíos. Imagínense, como 1/3 o una cuarta parte del Salvador en esta conquista de los romanos, 70 años después de Cristo. Se lo llevaron a todos cautivos. De ahí se esparció nuevamente Israel, pero el Señor dice que en Zacarías 8:9 los irá con un silbido, los va a llamar otra vez. Ahorita están retornando todos los judíos. Mucha gente de Rusia que son judíos están regresando a Israel. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que Israel es como una gallina que tiene que tener a sus polluelos debajo de sus alas, porque ahí los va a proteger el Señor. Porque va a haber un tiempo, hermano, en la profecía, cuando Israel sean expulsados por Gog y Magog, príncipe de Mesec y de Tubal, de la casa de Togarma. Togarma, hermano, la casa de Togarma es Francia, Alemania y parte de Suiza y parte de Dinamarca. Esa es la casa de Togarma. Cuando Gog y Magog los expulsen de Israel, esto es en el tiempo de la tribulación, hermano. El Señor va a recoger nuevamente a Israel, y hay unas colinas que están en Arabia que se llaman Petra. Son montañas que tienen una planicie en el centro, en un hueco. El Señor va a meter a Israel allí y lo va a proteger mientras el anticristo los persigue a los judíos, los va a esconder en ese lugar. Eso es en Arabia. Y el Señor allí se le va a aparecer al pueblo de Israel, y todo ojo que le traspasó, se está refiriendo a los judíos, va a ver al Señor, se les va a mostrar visible a Israel, y entonces Israel va a aceptar al Mesías en ese lugar, y de ahí Israel sale con un pendón, con un estandarte, o sea, con el poder y la autoridad de Jesús, y regresa y hace guerra y se toma de nuevo. Se repite el libro de Éxodo, como cuando Israel salió de Egipto, y regresa de nuevo a tomar posesión de Israel, y nadie lo saca más de ahí. ¿Por qué? Porque va con el estandarte de Cristo. Eso se llama el regreso nuevamente de los israelitas. Por eso digo yo que hay que estudiar bien la profecía, porque faltan infinidad de profecías. El mundo no crea que se termina el 12 de diciembre del 2012. Eso dicen los mayas y los de Hollywood. Pero la Biblia no dice eso. Ni siquiera menciona un día, ni siquiera menciona una hora, ni siquiera menciona un mes. Nadie sabe. Ni los ángeles que estén en los cielos, ni Jesús, dijo el Señor. ¿Sabrá Jesús o no sabrá? Sí sabe, pero Él dijo que no sabía. Sí sabe cuándo va a suceder todas estas cosas, cuándo Él va a regresar. Él dijo: yo no sé, ni los ángeles, dijo el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es humilde. El Señor está esperando que el Padre le diga que regrese. Cuando el Padre le diga que regrese, el Señor regresa nuevamente a la tierra. Por lo tanto, sí sabe, porque es Dios. Pero Él espera la orden del Padre. Así como le dijo que viniera hace 2000 años, le va a decir nuevamente que regrese a esta tierra después de la tribulación, después del Armagedón o antes del Armagedón. Y esta señal política, después que fueron esparcidos por todo el mundo, volvieron a su tierra de origen. Dice Isaías 11, versículo 12, que Dios reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 cabos, en algunas Biblias dice cantones de la tierra, y los irá y los introducirá nuevamente en Israel. Esa se llama la señal política.
hay una señal más, que es la señal eclesiástica, la apostasía. Es la señal eclesiástica, la apostasía y el decaimiento de la fe. Pensamos que el aumento del evangelio hoy en día está bien. Creemos en el cumplimiento de aquellas parábolas, por ejemplo, del capítulo 13 de San Mateo, como una prueba de apoyo de que Dios está estableciendo su reino aquí en esta tierra. Pero lo cierto es que aún el Señor profetizó en esas parábolas del capítulo 13 de San Mateo, pero hay otras enseñanzas paralelas a esta que no augura el triunfo del evangelio antes de la gloriosa venida de Cristo, sino por el contrario, nos advierte de cuál será la condición espiritual del mundo. El Señor dijo: y cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe. No, dijo el Señor, cuando el Hijo del Hombre venga, no hay fe aquí en esta tierra. ¿Por qué no va a haber fe? Por la señal de eclesiástica, o sea, la apostasía, negar la fe en Dios. Dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, no vendrá sin que antes venga la apostasía, dice. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Este es profético, lo que dice San Pablo. O sea, el Señor no va a venir sin que se cumpla, que se desaparezca la fe en esta tierra. Para empezar, aún a nosotros los escogidos nos van a engañar. Y eso hace perder la fe. Y me falta un minuto. Y la última señal, la señal de Sodoma y la señal de Gomorra. Esta señal de Sodoma está en Lucas, capítulo 17, versículo 28 y 30. Lucas 17, del 28 y el 30. El Señor dijo que en los días que han de proceder a su segunda venida, la sociedad humana experimentará un estado de depravación semejante al que imperaba en Sodoma y Gomorra en los días de Lot. Mire, el presidente Obama ha dicho que aprueba los matrimonios. Eso le va a costar la candidatura, que no le quepa la menor duda. Va a ser el otro, el presidente de los Estados Unidos. No soy profeta, pero si la vez pasada él con el anterior Bush ganaron con el apoyo de la iglesia evangélica, porque noticieros terribles, hermano, la iglesia le dio el apoyo, porque los americanos no son como nosotros, ¿verdad? Que cuidadito, nos da miedo de la política, ¿verdad? Los americanos no, pero que haya dicho el presidente Obama hace 10 días que aprueba los matrimonios entre hombre con hombre y entre mujer y mujer, le va a ganar la pérdida. La Argentina, México, aquí en Latinoamérica y no sé quiénes más tienen aprobado los matrimonios. Esa es depravación, hermano. Eso no es ningún derecho que tienen estas personas. Esa es una preferencia sexual, no es un derecho. Varón y hembra los creó. Esa es una opción, una preferencia de sexo. No es que los haya hecho Dios así. ¿Se equivoca Dios? No, no se equivoca. Y esa es la depravación, es la señal de Sodoma y de Gomorra. Mire, en Toronto, en el Canadá, hay un censo que existen no menos de 250,000 homosexuales. Aquí nunca lo han hecho, pero el día que lo hagan se van a asustar. ¿Cuántos homosexuales hay en El Salvador? Nunca lo han hecho. Pero sí nos vamos a asustar. Debe haber unos cuantos miles de esos tipos aquí. En Holanda, un país de 14 millones de habitantes, hay 1 millón de homosexuales. En España, en Holanda, en Malta, en Portugal, han aprobado la edad de consentimiento legal de un niño. El niño ya no es a los 12 años, como los de nosotros.
Y la mayoría de edad de nosotros es de 18. Ahí le han bajado hasta 16 años. ¿Para qué? Para que los homosexuales se puedan casar con un niño. Porque si no los acusan de violadores por ser menores de edad. O sea, le han bajado la edad para que puedan contraer matrimonio porque son los únicos que tienen valor casi los hipotes, por como los puedan engañar, ¿verdad? O les pueden ofrecer dinero. Y estos países, hermanos, les es permitido a partir de los 12 años las relaciones sexuales sin que sean acusados de violadores. Esos países europeos. Asústese usted, hermano. Ahí existe el amor libre, la sexualidad libre con un adulto. Usted téngale desconfianza a esas personas que andan anillos en estos dedos, miren. Si usted le ve a una persona un anillo aquí, esa es señal de la inclinación sexual. Si se va a poner un anillo, póngaselo donde es legal, aquí, pero si se lo pone aquí, eso quiere decir amor libre. Y a uno ya no les basta ahí, se los ponen en los de los pies también. Y si alguno de ustedes no sabía, quíteselo, porque no se lo ponga ahí. Aquí veo que se están quitando algunos. No, es broma. Voy a llegar hasta por aquí porque el tiempo ya me pasé. Vamos a dejar este tema pendiente. Después vamos a ir entrando ya en otras cosas generales. Vamos a hacer un orden cronológico del cumplimiento profético. Espero que Dios me ayude, porque no crean que estos sermones son fáciles. Me gustaría hablar más de la salvación, me gustaría hablar de otros temas, pero esto yo necesito que usted ponga en orden sus pensamientos. Muchas gracias, hermanos, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Merecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en